I am a convert to Soy the converso a la iglesia. Estoy tan agradecido de que Dios respondió mi oración y me dio un conocimiento y un testimonio fuerte de que José Smith es un profeta de Dios. Antes de tomar la decisión de bautizarme en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, estudié los fragmentos de la historia de José Smith. Oré después de leer detenidamente cada párrafo. Si desean hacer esto ustedes mismos, podría tomarles unas 14 horas. Después que leí, medité y oré, el Señor me dio la confirmación de que José Smith fue su profeta. Yo les testifico que José Smith es un profeta. Y por haber recibido esta respuesta del Señor, sé que todos sus sucesores son profetas también. Qué gran bendición es tener profetas en nuestros días. ¿Por qué es importante tener profetas vivientes para guiar la verdadera iglesia de Jesucristo y sus miembros? En la guía para las Escrituras encontramos la definición de la palabra profeta, persona llamada por Dios para que hable en su nombre. En la calidad de mensajero de Dios, el profeta recibe mandamientos, profecías y revelaciones de Él. Es una gran bendición recibir la palabra, los mandamientos y la guía del Señor en estos días difíciles de la tierra. El profeta puede ser inspirado para ver el futuro en beneficio de la humanidad. Se nos ha dicho, ¿por qué? No hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. De este pasaje aprendemos que el Señor revelará a sus profetas absolutamente todo lo que Él crea necesario comunicarnos. Él nos revelará su voluntad y nos instruirá por medio de sus profetas. El Señor nos ha prometido en Doctrina y Convenios 20:26 que si creemos en los santos profetas, tendremos vida eterna. En el 6º artículo de fe, declaramos que creemos en los profetas. Creer significa tener fe y confianza en ellos, y seguir y hacer lo que los profetas nos pidan hacer. En 1980, cuando el presidente Ezra Taft Benson servía como presidente del Consejo de los 12 Apóstoles, dio un poderoso mensaje acerca de la obediencia a los profetas en un devocional de la Universidad Brigham Young, en el Centro Marriott. Su gran discurso, que se tituló 14 razones para seguir al profeta, conmovió mi corazón y me hizo sentir bien de haber tomado la decisión de seguir a los profetas por el resto de mi vida cuando acepté el bautismo en la verdadera iglesia del Señor. Me gustaría compartir con ustedes algunos de los principios que el presidente Benson enseñó. Primero, el profeta es el único hombre que habla por el Señor en todo. En nuestros días, el profeta de Dios nos ha dicho que amemos a nuestros semejantes, que prestemos servicio, que cuidemos a la nueva generación, que rescatemos a los inactivos o menos activos, para hacer muchas cosas que llamamos prioridades proféticas. Debemos entender que esas prioridades son las prioridades de Dios y que el profeta es su voz al comunicarlas a toda la iglesia y al mundo. Se nos ha aconsejado en Doctrina y Convenios 21, 5 y 6 dar oído a todas sus palabras y mandamientos. También aprendemos que recibiréis su palabra con toda fe y paciencia, como si viniera de mi propia boca. Porque si hacéis estas cosas, las puertas del infierno no prevalecerán contra vosotros. Sí, y Dios el Señor dispersará los poderes de las tinieblas de ante vosotros, y hará sacudir los cielos para vuestro bien y para la gloria de su nombre. Segunda razón, el profeta viviente es más vital para nosotros que los libros canónicos. El profeta viviente recibe revelaciones específicas para nosotros. Puedo recordar muchas veces cuando he estado presente para oír a uno de los siervos del Señor hablar sobre algo específico acerca de una ciudad o un país. Recuerdo por lo menos a 3 de los profetas vivientes y reveladores hablar en cuanto a mi país, Brasil.
Uno de esos siervos dijo que Brasil sería una gran economía en el mundo, que estaría libre de inflación alta. En ese momento, teníamos una inflación de 2 dígitos todos los meses. Para muchas personas, fue muy difícil creer lo que el profeta dijo, pero yo lo creí. Brasil ha tenido unos 5% de inflación ya por varios años y se ha convertido en la 9ª potencia económica en el mundo. El país marcha muy bien. Tercera razón. Un profeta viviente es más importante para nosotros que un profeta muerto. De las Escrituras aprendemos una gran lección sobre ello. En la época de Noé, era más fácil para la gente creer en los profetas muertos, pero les fue difícil creer en Noé. Sabemos que debido a su incredulidad no sobrevivieron al diluvio. Cuarta razón. Un profeta nunca guiará a la iglesia por un camino equivocado. De nuevo, aprendemos de los profetas vivientes. El presidente Wilford Woodruff declaró: «El Señor jamás permitirá que os desvíe yo ni ningún otro hombre que funcione como presidente de esta iglesia. No es parte del programa. No existe en la mente de Dios. Si yo intentara tal cosa, el Señor me quitaría de mi lugar, y así lo hará con cualquier hombre que intente desviar a los hijos de los hombres de los oráculos de Dios y de su deber». Quinta razón. No se requiere que el profeta tenga capacitación terrenal en particular, ni credencial alguna para hablar sobre cualquier tema o actuar sobre cualquier asunto en cualquier momento. El Señor llamó a un joven, a José Smith, para restaurar su iglesia. ¿Piensan ustedes que el joven José Smith era un doctor en teología o en ciencia? Sabemos que él era un joven humilde y sin instrucción académica. Pero él fue elegido por el Señor y recibió de él todo lo necesario para honrar y magnificar el llamamiento de un profeta de la restauración. El presidente Benson siguió. Sexto, el profeta no tiene por qué decir «así dice el Señor» para darnos una escritura. Séptimo, el profeta nos dice lo que tenemos que saber y no siempre lo que queremos oír. Y entonces, el presidente Benson citó de 1 Nefi 16, 1 y 3. Y aconteció que después que yo, Nefi, hube terminado de hablar a mis hermanos, he aquí ellos me dijeran: «Tú nos has declarado cosas duras, más de lo que podemos aguantar. Ahora bien, mis hermanos, si vosotros fuerais justos y desearais escuchar la verdad y prestarle atención, a fin de andar rectamente delante de Dios, no murmuraríais por causa de la verdad, ni diríais: tú hablas cosas duras en contra de nosotros». Octava razón. Lo que dice el profeta no está limitado por el razonamiento de los hombres. Parece razonable curar la lepra diciéndole a un leproso que se bañe 7 veces en un río en particular. Sin embargo, eso es precisamente lo que el profeta Eliseo le dijo a un leproso, y éste fue sanado, como podemos ver en 2 Reyes capítulo 5. Y el presidente Benson continuó dando otros principios acerca de la obediencia al profeta. Voy a leer los últimos 6 e invitarles a que, en la próxima noche de hogar, encuentren dichos principios en las palabras y enseñanzas que nuestros profetas videntes y reveladores vivientes hayan dicho durante esta conferencia general. Noveno, el profeta puede recibir revelaciones sobre cualquier asunto, temporal o espiritual. Décimo, el profeta puede participar en asuntos cívicos. 11, los 2 grupos que tienen la dificultad más grande para seguir al profeta son los orgullosos que poseen mucho conocimiento y los orgullosos que son ricos. 12, el profeta no necesariamente será popular con el mundo o lo mundano. 13, el profeta y sus consejeros constituyen la primera presidencia, el coro más elevado de la iglesia. 14, sigan al profeta y a la presidencia, al profeta viviente y la primera presidencia, y serán bendecidos. Rechácenlos y sufrirán. Tenemos el privilegio
de tener las palabras de nuestros profetas videntes y reveladores vivientes durante esta maravillosa conferencia general. Ellos hablarán la voluntad de Dios para nosotros, su pueblo. Nos transmitirán las palabras de Dios y su consejo para nosotros. Pongan atención y sigan sus instrucciones y sugerencias, y yo les testifico que sus vidas serán bendecidas completamente. Jesús es el Cristo, nuestro Salvador y Redentor. Thomas S. Monson es el profeta viviente de Dios, y la primera presidencia y el coro de los 12 apóstoles son profetas, videntes y reveladores. En el nombre de Jesucristo. Amén. A continuación escucharemos la voz del elder Costa, quien previamente grabó su propio discurso en español. In the name of Jesus Christ, amen.